el Instituto Nacional Electoral pasó, yo creo que el último obstáculo que ha enfrentado este proceso tan importante, único, inédito, histórico, de la elección de las personas juzgadoras. Ha generado una resistencia enorme de la derecha, de los conservadores, de los poderes, de quienes se creían dueños del país y han buscado descalificar pues, la elección democrática de las personas juzgadoras. O sea, a mí no deja de sorprenderme, que no debería, pero no deja de sorprenderme que Lorenzo Córdoba, que fue presidente del INE, cuestione la elección democrática y diga que no es democrático que el pueblo elija por el voto universal, secreto y directo a los integrantes del Poder Judicial. Ya irá mejorando el proceso, ya lo comentó la compañera presidenta, que se revisará inclusive la fecha misma. Es cierto que la complejidad de la elección fue grande y no es menos cierto que el INE y el pueblo y el INE hicieron la hazaña. Yo acabo de estar en Tamaulipas agradeciéndole al pueblo de Tamaulipas su participación del 1 de junio, y ayer el INE entregó las constancias de mayoría de las personas que van a integrar la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, integradas por la decisión popular. Es un hecho, un parteaguas en la historia de nuestro país, no solo en la historia del Poder Judicial, sino en la historia de nuestro país. Y como se ha comentado insistentemente, pues por primera vez en 200 años, después de 200 años, un hombre de origen indígena, eso no hubiera pasado nunca sin nuestro movimiento. Una mujer en la presidencia no hubiera pasado nunca sin nuestro movimiento. Un plebeyo presidiendo la Cámara de Senadores no hubiera pasado nunca sin nuestro movimiento. Entonces ayer, por 6 votos a 5, los consejeros que tradicionalmente se han coordinado con Lorenzo Córdoba justamente votaron en contra. Yo diría que es su derecho, pero bueno, ni califico el hecho, porque finalmente se decidió la validación de la elección. Es un hecho importantísimo y ya se entregaron las constancias de mayoría. Así es que el 1 de septiembre, a las primeras personas que se les tomará protesta la nueva mesa directiva de la Cámara de Senadores será a quienes ayer recibieron su constancia de mayoría. Ya en unos días, el tiempo pasa volando, ya estamos a la mitad de junio, este año se ha ido rapidísimo, se está yendo con una velocidad inaudita y con una intensidad tremenda, sin duda. Entonces, muy bien que ya se haya entregado las constancias de mayoría, que es un paso ya fundamental. Todavía alguien puede impugnar en el Tribunal Electoral, no hay elementos mayores, ¿no? La verdad es que todo se perfila para que el 1 de septiembre entre la nueva integración del Poder Judicial elegido por el pueblo. Estoy muy contento con ello. La propia gira en Tamaulipas, fui desde a poblaciones tan importantes como Reynosa hasta lugares más pequeños como San Fernando, y la gente bien, muy contenta. La verdad es que muy bien. Fíjense, un pueblo que se llama Díaz Ordaz tuvo el 23% de la participación, el más alto en esa zona. No sé cuál ha sido el más alto en el país, por cierto. Pero ese pueblo, que pobre, ¿sabes? Ya les dije que cambien el nombre, se llamaban San Miguel algo. Yo creo que deberían regresar a su nombre original. El próximo 14 de agosto voy a hacer mi informe como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores en el antiguo Senado. Es además mi despedida. Yo pienso haber ya desocupado la oficina el 15 de agosto, al día siguiente. Muchos andan celebrando porque voy a ser un senador más. Bueno, algunos ya hasta me andan mandando embajador a Venezuela. Lo que hay que oír, lo que hay que leer. La verdad es que no se dan cuenta que le faltan al respeto a mis compañeros y compañeras senadoras. Nadie es un senador más. Es un enorme privilegio ser senador de la República y una enorme responsabilidad y una gran tarea política. Y ningún espacio de los escaños de la Cámara de Senadores es un espacio menor, es un espacio relevantísimo. Y ningún senador es un senador más. Pues ahí la bancada de la que yo formo parte, compañeras y compañeros de extraordinaria capacidad política y de extraordinaria trayectoria. Además, yo voy a presidir el Consejo Editorial, que es una pasión que yo tengo, mi amor por los libros. No podría ser mejor, y voy a quedar en mayor libertad para seguir recorriendo el país, porque yo voy a seguir haciendo asambleas informativas en todo el país. Toda mi gestión como senador, para mí es una buena condición la que viene, porque además regresará el doctor Noroña.
a la tribuna, que es algo de mi tarea que yo mucho disfruto y que además, perdón que lo diga sin ninguna arrogancia, pues es una de mis fuerzas mayores en mi actividad política. Creo que nadie me regateará. Ya sería el colmo que hasta eso me regatearan. Mi capacidad para el debate. Entonces, no, estoy muy bien, estoy muy contento, la gente muy bien en los recorridos. Yo subo todas las transmisiones de las asambleas en vivo, en el momento. Y la verdad es que estoy muy contento de la respuesta de la gente, muy satisfecho de lo que hemos estado haciendo, me ha tocado a mí vivir, y muy optimista de los tiempos por venir. Está ya avanzado esta primera parte del proceso de la elección judicial, ya hay constancias de mayorías. Yo quisiera preguntarle, ¿qué áreas de oportunidad tiene esta reforma? Por ejemplo, en cuanto a los candados para la selección de candidatos. Sabemos que todavía tendrá que haber un proceso de revisión hasta que tomen protesta y demás. Sí. Pero, ¿qué aspectos podrían evaluarse en una posible reforma? Yo creo que hay que esperar, porque cualquier declaración que yo haga en ese sentido se tergiversa. Sin duda, a pesar de la mala fe del informe de la OEA, por ejemplo, pues habrá que revisar qué cosas plantean que pueden mejorarse, de la maledicencia de la OEA. A pesar de la oposición de un sector del INE, pues habrá que escuchar sus argumentos y ponderarlos en toda su justa dimensión. Y la propia experiencia que tuvimos todos quienes participamos en este proceso. Yo escuché a la compañera presidenta, yo comparto esa percepción, que una de las cosas que sin duda hay que revisar es el momento de la segunda elección, porque originalmente se pensó que empatarla con las elecciones constitucionales pues convoca más participación de la gente, pero no es menos cierto que, por ejemplo, estuve en Tamaulipas, votaron por 20 candidaturas locales, las 6 boletas federales más lo local, más una elección constitucional. Creo que habría que valorarlo. No sé qué vayamos a resolver. Yo creo que vamos a escuchar muchas voces. El Instituto Nacional Electoral, no solo la parte que se opuso, sino la compañera presidenta del órgano electoral, Tadei, ha estado extraordinaria. La verdad es que ha demostrado una enorme capacidad. Las opiniones del Tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán de mucha utilidad. Hay muchas voces por escuchar, a la oposición misma, a la gente, de cómo fortalecer, pero lo que es un hecho es que este proceso llegó para quedarse, que se va a ir consolidando cada vez más, que va a tener cada vez mayor participación popular y que pues somos el primer país del mundo que lo hacemos y eso me llena de satisfacción. En razón de que estamos a 2 años propiamente de la elección, ¿hay tiempo suficiente para la discusión de posibles reformas? Sí, claro, si fuese necesario, que creo que algunas habrá que realizarse, sí. Y la propia reforma electoral que se ha planteado, ¿no? Es además una reforma más amplia. No, hay trabajo, mucho trabajo por delante para el Poder Legislativo. Y finalmente, senador, yo quisiera pedirle un comentario sobre estos hechos de violencia anoche en Minnesota en contra de 2 senadores, la senadora Melissa Hortman y el senador John Hortman. Sí, que por cierto no sé si siguen graves o cuál es su situación. La senadora Melissa murió. Una diputada demócrata, Melissa, y su esposo fueron asesinados, pero además un senador y su esposa, al parecer por la misma persona, fueron también baleados y estaban hasta ayer, hasta donde me había quedado yo, grave su estado de salud. Yo ayer en la asamblea, en la asamblea creo que fue la de San Fernando, les pedí que diéramos un minuto de silencio por el hecho. Es muy grave, corresponde a las autoridades estadounidenses investigar. No voy a especular sobre el tema, no voy a entrar a ninguna controversia, solo lamentamos el hecho y nos solidarizamos con familiares y amigos de los representantes, de los congresistas demócratas, eran del estado de Minnesota, que fueron la diputada y su esposo asesinados y el senador y su esposa en estado delicado su salud. Senador, a propósito de los congresistas, la comitiva plural que fue a Estados Unidos en razón de este intento de elevar a las remesas, de grabar las remesas, ¿le entregó ya algún informe?
Hemos comentado, no hemos recibido formalmente un informe, pero es público que lograron que se disminuyera a 3.5, que en el Senado trascendió que no es un tema que se considere que sea así fundamental para el gobierno de Estados Unidos, pero no es menos cierto también que cualquier cambio que se hiciera a la minuta que está en el Senado implicaría regresarlo a la Asamblea de Representantes, y lo que sí entiendo, lo que sí nos han comentado es que el gobierno de Estados Unidos quisiera publicar esas modificaciones a la ley ahora en el aniversario de su independencia, el 4 de julio. Entonces, hacer cualquier modificación a la minuta trae esa dificultad. De cualquier manera, nosotros no dejamos de esperar que se retire el impuesto de 3.5, que es además injusto, no respeta un acuerdo que se firmó entre ambos países de que no debe haber doble tributación. Vamos a ver qué sucede.